solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. El 19 de octubre del 2018, cientos de migrantes hondureños trataban de cruzar la frontera hacia México, en Tecunumán, Guatemala. Los migrantes rompieron las puertas en el cruce fronterizo y comenzaron a correr hacia el puente que allí comunica Guatemala con México. Los medios de comunicación emitieron los dolorosos gemidos de personas aplastadas unas contra otras y los gritos desgarradores de niños. En esas imágenes se vieron las miradas desesperadas de las madres cuando las autoridades de México intentaron hacer retroceder a la multitud de gente con bastones y gas pimienta. Al día siguiente se les permitió cruzar por parte de la Guardia Fronteriza Mexicana. La caravana de 7.000 personas, en su mayoría de Guatemala y Honduras, se dirigía a los Estados Unidos. Cuando conoció la noticia de la caravana, el expresidente Donald Trump dijo que entre aquella masa humana había delincuentes peligrosos y presionó al gobierno mexicano para que detuviera la invasión, esa famosa invasión de los sectores pobres. Trump también amenazó en su momento en cortar la ayuda humanitaria a los países centroamericanos y anunció que iba a enviar más de 5.000 soldados a la frontera, esa frontera sur de México que debía custodiarse. Cuando la caravana comenzó a recibir más atención, surgió la pregunta: ¿por qué estas personas se dirigen a Estados Unidos? Honduras es uno de los lugares más violentos del mundo que quizás puede explicar esta situación. Si bien no hay guerra, las sequías e inundaciones también han tenido consecuencias devastadoras en las economías agrícolas de la región. Estas personas viajan en caravana para su propia protección, para evitar tener que pagar a los contrabandistas y minimizar el riesgo de sufrir delitos. Las raíces de esta situación crítica están relacionadas con cuestiones políticas que se han desarrollado durante décadas. Las amenazas no harán que la caravana desaparezca. Esto era el título de un informe de la WOLA, de la Oficina de Washington para América Latina. Y es muy cierto, los gobiernos no pueden impedir legalmente que los ciudadanos salgan, pero ¿cuáles son las raíces que han llevado a miles de habitantes de Centroamérica a desplazarse en cientos de kilómetros para huir del hambre y de las persecuciones? Para eso hay que remitirse a la historia económica y política de la relación de los Estados Unidos de Norteamérica con los países del Istmo Centroamericano. Guatemala es un buen ejemplo de cómo la participación de los Estados Unidos en la política interna ha contribuido a la inestabilidad política y a la desigualdad económica en América Central. El país de 17 millones de habitantes, muchos de los cuales son de ascendencia indígena, eligió a su segundo presidente democrático allá en el lejano 1951. Jacobo Arbenz aprobó una serie de políticas populares que incluían la redistribución de la tierra y la ampliación del acceso a la educación a las personas más necesitadas. Esto enfureció a las compañías estadounidenses como la United Fruit Company,
y en 1954 la CIA organizó un golpe de Estado y colocó en el gobierno a una serie de dictadores militares que impusieron una represión feroz contra los disidentes. Las acciones represivas incluyeron rociar con napalm las aldeas indígenas en las que se creía que habitaban guerrilleros. Además, los militares recibieron la orden de hacer desaparecer a cualquier sospechoso de pertenecer a la oposición. Cerca de 200.000 personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas en el país. Estos problemas continúan resonando hoy en día, ya que la clase política protege a los grupos criminales. Honduras también tiene una larga historia de la intervención estadounidense, tanto económica como militar. La presencia de los Estados Unidos comenzó a fines de la década de 1890, cuando las compañías bananeras estadounidenses se instalaron por primera vez en el país. El ejército de los Estados Unidos intervino en 1907 y 1911 para proteger sus intereses y consolidar aún más la Honduras a su medida. Honduras ha sufrido la agitación política desde el golpe militar de 2009. ¿Recuerdan cuando el presidente constitucional Manuel Zelaya fue derrocado? De manera similar a las elecciones posteriores al golpe, los resultados fueron controvertidos y el país se vio nuevamente sumido en una crisis política. Al menos un centenar de personas fueron asesinadas y la mayoría de ellos opositores al presidente apoyado por los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, quien fue acusado de falsear los resultados electorales. Esos son tan solo dos ejemplos que generan, junto al tema de las maras y el crecimiento de la delincuencia, una situación económica y social invivible. La caravana de migrantes, de desesperados y hambrientos de América Central, no sale de la nada. Es resultado de décadas de políticas imperiales expoliadoras en connivencia con las élites nativas. La llegada al poder de López Obrador, con promesas de una política más humana al gobierno de México en relación a la cuestión migratoria, fueron disipándose al poco tiempo de asumir el poder. Las presiones de los Estados Unidos relacionadas con la suba de aranceles a los productos de exportación azteca a los Estados Unidos generó un abrupto cambio en la política migratoria, transformándose México en un estado tapón en el tránsito migratorio, agravando aún más el drama de las decenas de miles de migrantes forzados. Para poder eliminar las causas económicas, sociales y ecológicas que producen este fenómeno, se tendrá que revertir este estado de cosas y también se tendrá que modificar una lógica de globalización asimétrica que posterga el desarrollo económico, ecológico y social de los países latinoamericanos. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
que ese avión que ves pasar hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro. La frontera entre México y Guatemala es uno de los puntos de movimiento de población más importantes a nivel mundial, por el número y características. Las movilidades desde el corredor centroamericano con destino a México y Estados Unidos son una de las zonas más complejas en materia de derechos humanos. Para poder conversar sobre esta especificidad de los habitantes del territorio transfronterizo y la situación existente en la frontera sur de México y el drama de las llamadas caravanas de migrantes forzados en el istmo centroamericano, estamos comunicados con el doctor en Historia y especialista en Derechos Humanos Enrique Corazza de los Santos, que es además coordinador del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur de México. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Un gusto que puedas participar en el Mundo Migrante. Buenos días, muchísimas gracias y la verdad que es un honor y un placer comunicarme con ustedes. ¿Cuál sería, Enrique, la situación de la frontera sur en México y la realidad de los miles de migrantes forzados en este extremo y peligroso éxodo a través del territorio centroamericano en su intento de cruzar la extensa geografía mexicana rumbo a la tan deseada frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, para comprender un poco lo que representa el territorio, el espacio en relación con las movilidades, hay que plantear un poco cuál es toda la complejidad que ese territorio implica, ¿no? Porque no podemos pensarlo solo a partir de lo que sucede actualmente, del presente, sino que hay que entenderlo en una dimensión histórica, en una larga duración, teniendo en cuenta que incluso desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del medio ambiente, la zona de lo que podríamos llamar como el corredor mesoamericano, que une el norte de Centroamérica con lo que hoy representaría el sur de México, es una continuidad en el cual ha habido a lo largo de la historia un transitar permanente, ¿no? Incluso antes de la colonización. La colonización fue la que vino a traer, digamos, un poco los límites político-administrativos en los reinos coloniales y a partir de ahí, digamos, empezaron a establecer estas fronteras que después fueron retomadas en el gobierno republicano y se conservan hasta hoy. Hay que pensar que la frontera sur de México con el norte de Centroamérica, que sobre todo con Guatemala y con Belice, es una extensión de prácticamente 1000 kilómetros, en la cual la mayor parte corresponde al estado de Chiapas, pero también tenemos el estado de Tabasco, una parte del estado de Campeche y de Quintana Roo. En ese escenario, las movilidades han sido también una constante, ¿no? Han sido de forma permanente, la gente se ha movido hacia un lugar o hacia otro. Y también debemos tener en cuenta que Chiapas fue uno de los últimos estados en incorporarse a la República Mexicana, se incorpora recién en 1882, por lo tanto, digamos, hay un sustrato de identificación cultural, histórica, social, familiar, comercial, que digamos que sigue un poco toda esa temporalidad histórica. Por lo tanto, en esa zona lo que hay es una movilidad, digamos, a partir del establecimiento del límite transfronteriza que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, es verdad también que más allá de esas identificaciones entre ambos lados del límite, que se estableció ya a principios del siglo XX,
también ese corredor comenzó a ser usado como un corredor migratorio dentro de los circuitos globales de movimientos de población. Esto es ya un fenómeno de fines del siglo XX y que se ha ido incrementando en el siglo XXI, no solo desde Centroamérica, digamos que es el que tiene la más larga duración, la migración muchas veces temporal de trabajadores guatemaltecos a las fincas del sur de México tiene aproximadamente 100 años, pero a fines del siglo XX se fueron incorporando otro tipo de movilidades, como las movilidades forzadas, tanto exilios como desplazamientos forzados por los conflictos armados en Centroamérica, pero también después vinieron lo que son las migraciones por razones económicas y las migraciones forzadas por nuevas formas de violencia y amenazas que ya son de inicio de este siglo, a lo que se incorporó otros colectivos como los colectivos de diversos países de África, de Cuba, de Haití, República Dominicana, en algunos pequeños casos de Venezuela, pero también últimamente con los sucesos en Nicaragua hemos visto un nuevo exilio y una nueva migración forzada, que es la de los nicaragüenses de estos 2 últimos años. Bien, Enrique, en tus textos nombrás al río Suchiate, que es un río que históricamente y ancestralmente jugó un rol importante, como bien informás, pero se ha convertido hoy en una especie de frontera internacional que impide el paso de caravanas de migrantes forzados. ¿Cuál es la situación actual en relación a esto? Bueno, digamos, aquí tenemos dos cuestiones. Por una parte, el Suchiate es el último extremo de la frontera sur de México, del sur-sureste de México, que desemboca en el Océano Pacífico. El resto de la frontera con Guatemala es una frontera seca. Exactamente, frontera seca. Después también tiene algunos otros tramos con algunos otros ríos, pero fundamentalmente en la zona sur, digamos, sobre todo es seca, pero el río abarca los últimos kilómetros. Ese río se ha convertido, digamos, tradicionalmente es un lugar de intercambio de mercancías y de personas en esta lógica de movilidad transfronteriza. Ahora, cuando se produjeron las caravanas migrantes, que tampoco es un fenómeno nuevo ni totalmente emergente, sino que tiene sus antecedentes a principios de la década del 2000, que por un lado los antecedentes tienen que ver con las caravanas de madres de familiares desaparecidos, migrantes centroamericanos en México, digamos que esas madres hasta el día de hoy, en el mes de diciembre, lo que hacen es caminar hacia México desde Centroamérica, denunciando la situación de desaparición de sus familiares, sobre todo de sus hijos, y después los llamados viacrucis migrantes, que esos se organizaron sobre todo desde organizaciones religiosas, albergues de migrantes, que, digamos, un poco utilizando esta metáfora y esta forma del viacrucis migrante, lo que hacían era, por un lado, visibilizar, por otro lado, denunciar y por otro lado, proteger a los migrantes en su camino. En el año 2018 comenzó a utilizarse esta forma, digamos, como una forma de acción colectiva, ya como un cambio en los procesos de movilidad, sobre todo desde el norte de Centroamérica hacia México, que son las que se denominan como caravanas migrantes. Las caravanas migrantes utilizan fundamentalmente, aunque no únicamente, este corredor del Pacífico, es decir, el que viene por el sur de Guatemala y atraviesa el río Suchiate para entrar por la ciudad de Tapachula y continuar por la costa del Pacífico hasta Oaxaca, donde ya se interna generalmente hacia Veracruz para llegar a la Ciudad de México y de ahí continuar hacia el norte. Sin embargo, hay otra ruta menos utilizada, que es la ruta del norte de Centroamérica, que partiendo de Honduras o desde Guatemala llega al estado de Tabasco, en Tenosique, y que es el que utilizan también muchas veces los hondureños porque es el que le queda más próximo. Claro. Ahora, en los últimos años, sobre todo al final del periodo
del gobierno de Enrique Peña Nieto y fundamentalmente con el inicio del gobierno de López Obrador, este límite, esta frontera que había sido bastante porosa en el sentido de esa movilidad transfronteriza, se ha ido cerrando, militarizando y controlando cada vez más. Digamos, México cumple hoy este papel de Estado gendarme frente a las políticas de Estados Unidos, y entonces eso ha ido cerrando la posibilidad del paso, sobre todo por estos lugares ya identificados, lo que ha hecho que las personas no dejen de pasar, lo siguen haciendo, pero utilizando ya otras rutas menos convencionales, lo que hace que sume su grado de vulnerabilidad y de exposición a las violencias. Bien, Enrique, la pandemia por supuesto ha exacerbado esta situación. ¿Cómo afrontan la emergencia sanitaria los migrantes instalados precariamente en uno de los países con mayor número de contagios a escala global? Bueno, digamos, lo que ha ocurrido con los migrantes es algo que no es privativo de México, pero sí adquiere estos visos de dramatismo en la medida que buena parte de la población migrante que estaba en tránsito hacia el norte de México para ingresar a los Estados Unidos, con el inicio de la pandemia quedó detenida en situación de transitoriedad, en situación de espera, en la frontera sur. No solo quedó detenida una población, digamos, que iba en ese tránsito, sino que además el gobierno de México lo que hizo fue trasladar personas que habían sido detenidas por el Instituto Nacional de Migración o la Policía Federal en distintos puntos de México, traerlos también a la frontera sur y dejarlos abandonados sobre todo en la ciudad de Tapachula y en este entorno del río Suchiate. Esto hizo que no se sabe, digamos, no tenemos una cifra digamos totalmente conclusiva, pero se habla de hasta 40.000 migrantes en la ciudad de Tapachula, una ciudad que tiene aproximadamente unos 400.000 habitantes, que quedaron en esta situación de transitoriedad y con una situación bastante dramática. Primero porque no hubo medidas de atención y de apoyo a esta población por parte de las instituciones públicas, más allá de alguna atención de emergencia, y en algunos casos la acción de los organismos internacionales como la OIM y ACNUR, pero también organizaciones, sobre todo organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que hizo que esta población, digamos, no solo quedara varada, sino sin recursos para poder subsistir y para poder afrontar su situación, que no era una situación solo que tenía que ver con su sustento, sino también con sus trámites administrativos, ya sea la solicitud de la condición de refugiado, asilo, visa humanitaria o regularización. Entonces, esta población que, digamos, sus condiciones eran bastante precarias, tenía que salir a la calle o para conseguir recursos para poder sustentarse, pero también para hacer los trámites. Y esto, por supuesto, entró en contradicción con unas medidas que, si bien en México nunca se adoptaron medidas digamos radicales como se adoptaron en otros países, nunca se cerraron las fronteras y nunca se hizo una cuarentena obligatoria, igual la población local y sobre todo la prensa local actuó de una forma bastante agresiva y con siempre estos titulares y estas actitudes xenófobas de claro, los migrantes son los que traen el COVID, los migrantes son los que están poniendo en peligro a la población, cuando en muchos casos el mismo periódico que denunciaba esto, por otro lado mostraba las colas de ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas o denunciaba la apertura de un bar o de una fiesta, ¿no? Pero sobre eso no había ninguna condena, ¿no? Lo cual era una actitud bastante hipócrita por otro lado. Y también las últimas caravanas, que fueron las de enero de este año, o sea que lo que también muestran es desde el 2018 hasta ahora un cambio, una continuidad en estas nuevas formas de movilidad, que ya no es solo a partir de personas individuales o familias o pequeños grupos, sino es en este formato de caravanas. Las últimas dos caravanas que salieron de Honduras
en enero de este año, pues finalmente fueron detenidas en Guatemala bajo este argumento de la pandemia, de la salud pública, de atención a la salud pública, de la amenaza, ¿no? De la amenaza en salud. Ya no es una amenaza como el terrorismo, no es una amenaza a la delincuencia, sino ahora el nuevo argumento es la salud pública. Y eso evidentemente lo que ha hecho es dificultar esta continuidad de la movilidad. Bien, Enrique, ¿en algo cambió la llegada de la nueva administración de Joe Biden? ¿O más allá de las promesas de campaña podría tendría grandes limitaciones internas para poder modificar sustancialmente la política migratoria? Esto que vos decís del estado tapón de México es un ejemplo, ¿no? De Guatemala. Sí, no hay que olvidar que más allá de los cambios que han habido en las administraciones en Estados Unidos, la diferencia sobre todo entre republicanos y demócratas se nota dentro de Estados Unidos, ¿no? La política interna. Ahora, la política externa de Estados Unidos ha sido ha tenido más bien una continuidad entre administraciones demócratas y republicanas sin haber grandes diferencias. No olvidemos que durante la presidencia de Obama fue cuando se deportó la mayor cantidad de migrantes en la historia de Estados Unidos, y ahora en el caso de Biden, si bien hay algunos gestos que muestran unas ciertas diferencias, por otro lado sigue estando esta visión geopolítica sobre México y el norte de Centroamérica, destinada a impedir el ingreso de población desde el norte de Centroamérica u otra que utiliza esa ruta para llegar a Estados Unidos, o incluso la salida desde los países centroamericanos. En este sentido se están nuevamente trayendo sobre la mesa estos planes que en algún momento se elaboraron a partir de la CEPAL, y que tienen que ver también con el nuevo Pacto Mundial, de esta migración ordenada, segura y regular, ¿no? Que en definitiva lo que busca es, controlar la migración bajo un esquema de derechos humanos, pero que en la realidad eso no se está cumpliendo, sino que hay una continuidad en fundamentalmente dos sentidos. Uno es contención y la otra es deportación. Entonces todas las políticas, no solo de Estados Unidos, sino de México, van orientadas, e incluso las de Centroamérica van orientadas a eso, a generar mecanismos de externalización de la frontera, es decir, trasladar cada vez más al sur los mecanismos de detención, como lo hizo Europa, la Unión Europea, con el dispositivo Frontex y todos los que se aplican sobre África. Bien, Enrique, te agradecemos desde el Mundo Migrante por tu tiempo y por tus conceptos, por tu mirada, que realmente nos ilustra muchísimo una situación que no la tenemos tan lejana y que es un drama humanitario muy importante. Desde ya un fuerte abrazo desde Mundo Migrante y será hasta la próxima oportunidad, porque es muy importante seguir luchando por los derechos humanos en este mundo tan desigual. Pues muchísimas gracias. Como siempre a las órdenes, y para mí es un gusto la participación. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Lleva incertidumbre.
sangre está muy bien dentro de mi cuerpo. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas, impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Como fuimos desarrollando tanto en la entrevista con Enrique Corazza de los Santos y en el editorial, el espacio transfronterizo puede ser considerado como un gran espacio de conexión que a través de décadas y a partir de los lazos históricos, culturales, comerciales, familiares, políticos y sociales, se ha dado en el caso de Guatemala y de México, en la región de Soconusco en Chiapas, con el departamento de San Marcos en Guatemala, una profunda relación que ha sido alterada hoy, transformándose fundamentalmente por el requerimiento de los Estados de México y de los Estados Unidos de Norteamérica en una suerte de obstáculo que impide de alguna manera la circulación de miles de desesperados que huyen del hambre, los desastres climáticos y la violencia en búsqueda de una vida mejor. Así concluimos con este tratamiento del tema la entrega del cuarto audiovisual de Mundo Migrante. Este ha sido solo un capítulo más de nuestro compromiso con los derechos humanos. Los esperamos la última semana del mes de junio. Chao, hasta pronto. Y hay continentes en silencio. Hamaca, tren, la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárenos, por favor, ayúdenos o dispárenos, ayúdenos o dispárenos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.